Argumento analógico y argumento abductivo. Estructuras y ejemplos. Aquí lo que vamos a ver es cómo se estructura cada uno de ellos y ejemplos de cada uno de ellos. Primero, argumento analógico. El argumento analógico tiene la siguiente estructura, que ya lo vi en el manual. P, Q y R, donde P, Q y R son individuos, pertenecen a la clase X y tienen en común, los tres, la propiedad W. Es decir, P, Q y R, que pueden ser cualquier cosa, pertenecen a cierta clase X y tienen en común cierto rasgo o propiedad que vamos a denominar W. Esa fue la primera premisa. Segunda premisa, P y R, es decir, solo dos de esos tres, poseen en común además la propiedad Y. La segunda premisa dice que solamente dos de esos tres, que dice la primera premisa, poseen también en común una propiedad adicional Y. En consecuencia, aquí está el indicador de conclusión, dadas las semejanzas anteriores, Q, que es el tercer elemento, debe poseer también la propiedad Y, igual que P y R. Es decir, si tres elementos tienen en común una propiedad determinada y dos de ellos además poseen en común otra propiedad adicional, eso quiere decir que quizá el otro elemento también que no mencionamos en la segunda premisa también posee esa misma propiedad que sí mencionamos de los otros dos. Ese es el argumento analógico, plantear semejanzas. A partir de semejanzas relevantes de tres elementos, perdón, hablar de una semejanza adicional entre dos de ellos. Y concluye que por lo tanto probablemente, dado que tiene una semejanza inicial, el primero o el tercer elemento también posee esa misma propiedad adicional. Esa es más o menos la idea. Hablar de semejanzas y cuestiones en común. Aquí tenemos ejemplo de un argumento analógico. X, Y y Z son deportistas. Paralelamente, los o las tres trabajan en un despacho de abogados. X y Y son deportistas amateur. Básicamente porque carecen de tiempo para dedicarse completamente al deporte. Z es profesional porque ha podido trabajar medio tiempo gracias a una beca. Es decir, es un deportista profesional también porque ha podido trabajar medio tiempo gracias a una beca. Por lo tanto, aquí falta el indicador, pero es la conclusión, por lo tanto, X y W deberían pedir una beca también. Si se dan cuenta, aquí tenemos en la primera premisa que es X, Y y Z son deportistas, hablamos de que son tres individuos que pertenecen a una clase, que son deportistas y ustedes trabajan también en un despacho de abogados. En la segunda premisa mencionamos que X y Y además son deportistas amateurs, porque carecen del tiempo para dedicarse completamente al deporte. Y mencionamos que uno de ellos, Z, que no está en la segunda premisa, en la tercera premisa, que Z es profesional, además, porque ha podido trabajar medio tiempo gracias a una beca. Así que concluimos por analogía que probablemente, acuérdense muy bien, un argumento analógico es básicamente una forma de inducción. Concluimos que por analogía, dado que X y Z son deportistas, 1, trabajan en un despacho de abogados, 2, además Z tiene una propiedad adicional, que es profesional, porque puedo trabajar medio tiempo gracias a una beca. Concluimos que quizá por analogía, dado que son semejantes en otros aspectos, X, Y y Z, probablemente X y Y o X y Y también poseen el mismo rasgo o podrán poseer el mismo rasgo adicional en Z. Es decir, también convertirse en profesionales y trabajar medio tiempo si piden una beca, tal como Z lo tiene. Es decir, primera premisa, mencionamos a tres individuos que comparten rasgos. Son deportistas, trabajan en un despacho de abogados. Decimos que X y Y son amateurs solamente, porque no tienen tiempo para dedicarse al deporte. Sin embargo, una premisa adicional decimos que Z, él sí es profesional porque puede trabajar medio tiempo gracias a una beca. Y concluimos que probablemente por analogía, X y Y, dado que son igual deportistas, que trabajan en un despacho de abogados,
podrían también tener esa misma condición de Z, de ser profesionales y trabajar al mismo tiempo por una beca. Así que concluimos que probablemente deberían pedir una beca. Planteamos semejanzas y concluimos una semejanza adicional al final. ¿Qué es una analogía? Una analogía no es un argumento analógico como viene en el manual. Aquí tenemos un ejemplo de analogía que no es un argumento, porque en el primero tratamos de mostrar que probablemente X y Y deberían pedir una beca, dadas las semejanzas relevantes de los anteriores con Z. Ujú. La analogía diría que Iris tiene tantos problemas en lógica como agua tiene el mar. Y como el mar, si Iris no logra tranquilizarse, se va a desbordar. Ahí estamos planteando un paralelismo, una figura retórica, que no es demostrativa ni tiene el planteamiento de probabilidad en su conclusión. Solamente es un recurso retórico. Estructura del argumento analógico. Justamente el anterior ejemplo. X, Y y Z son deportistas. Paralelamente son deportistas amateur, básicamente por carecen de tiempo. Z es profesional porque puede trabajar menos tiempo gracias a una beca. X y Y deberían pedir una beca también. Aquí tenemos premisas. X, Y y Z son deportistas. Los tres trabajan en un despacho de abogados, segunda premisa. Tercera premisa, Z es profesional porque ha podido trabajar menos tiempo gracias a una beca. Por lo tanto, probablemente si Y y X piden una beca, también podrían ser profesionales. Planteamos semejanzas relevantes, seguimos con una semejanza adicional de uno de ellos y creemos que dado que comparten otras semejanzas, podrían compartir esta también. Es solamente esa. Es una estructura probable. Argumento abductivo. ¿Qué son? ¿Cómo los identifico? Y si se parecen a otro tipo de argumentos. Los argumentos abductivos, como lo leyeron en el manual, son también llamados argumentos a la mejor explicación o la explicación más a la mano. Se caracterizan por tratar de ofrecer una explicación adecuada a un fenómeno del cual se requiere dar cuenta. En general es un fenómeno sorprendente, aunque no es necesario que sea sorprendente. Los argumentos abductivos son usados en muchos contextos y justo por esto es muy complicado dar una caracterización última de ellos o definitiva de ellos. Quédense con eso. Son también llamados argumentos a la mejor explicación o la explicación más a la mano. Se busca una explicación adecuada a un fenómeno que nos resulta sorprendente a partir justamente de algo que sabemos o tenemos claro. Vamos a ver. Sin embargo, se puede decir de ellos que parten de una explicación para un hecho o creencia. P. La explicación se construye a partir de la información previa a T, con la que cuenta el sujeto que pretende generar la explicación. Esto incluye información empírica recabada posteriormente, investigación de fondo con base en una teoría de fondo, o el conjunto de creencias que se usan para generar la explicación. Es decir, en otras palabras, tenemos un hecho P que queremos explicar y lo explicamos a partir de una información previa a T que tenemos. Queremos crear una explicación a partir de un hecho conocido, T. Queremos explicar justamente ese hecho o evento P que nos resulta sorprendente. Vamos a ver, para que quede un poco más. Argumento abductivo. Su estructura plantea que deseamos explicar un hecho novedoso o no, pero del cual no sabemos más nada, que llamaremos P. La explicación la realizamos a partir de una creencia o conocimiento que damos por cierto o es verdadero, que llamaremos T. Así, por abducción, creemos que dada la información obtenida en T, es posible por abducción concluir que P se explica por T. Ejemplo, del lado derecho. X, Y y Z poseen un IQ, un coeficiente intelectual de 3 dígitos, es decir, un coeficiente intelectual destacado. Este es el hecho que queremos explicar, que X, Y y Z poseen un IQ de 3 dígitos, es decir, de dónde son, quiénes son, de dónde vienen estos tres individuos que tienen un IQ tan destacado. Y aquí, esto es, digamos, P. Ahora viene en segundo lugar T, es decir, la creencia o conocimiento que damos por cierto o es verdadero. Sabemos como cierto que la familia Smith tiene hijos adolescentes sobresalientes intelectualmente, que han ganado reconocimientos académicos. Ojo, primero tenemos un hecho que debemos explicar. ¿Quiénes son X, Y y Z?
de dónde vienen, de dónde provienen. En el segundo sabemos que la familia Smith tiene hijos adolescentes sobresalientes intelectualmente y que han ganado reconocimientos académicos. Así que por abducción, dado que sabemos eso de la familia Smith, concluimos por abducción que es posible que X, Y y Z sean hijos de la familia Smith. Desde luego que aquí hay un problema, porque a partir de que sabemos que la familia Smith tiene hijos adolescentes, que son sobresalientes y que han sido reconocidos, queremos explicar entonces de dónde son, quiénes son, de dónde provienen X, Y y Z, que tienen un IQ destacado. Por abducción decimos que, bueno, deben ser hijos de la familia Smith, pero ahí hay un problema. ¿Cuál es? A continuación lo vemos. Pruebas con el ejemplo anterior del argumento abductivo. Nuestra conclusión es solo una conjetura o hipótesis que puede resultar falsa. En nuestro dato verdadero, la familia Smith se señala que sus hijos son adolescentes, pero en el hecho que dejamos explicar X, Y, Z, no sabemos que ellos tres sean adultos, sean niños o sean adolescentes. Es decir, nada nos da como información, no tenemos ninguna premisa para decir eso. Solo sabemos que X, Y y Z tienen un IQ destacado, pero no sabemos si sean adultos, niños o adolescentes. Mientras que en el caso de la familia Smith sabemos que son hijos adolescentes y destacados. Por lo tanto, la relación entre las premisas T y P, entre el caso y lo que sabemos de la familia Smith, es solo probable, y en este caso, muy poco probable, porque no sabemos ni siquiera si X, Y y Z sean siquiera adolescentes, o sean huérfanos siquiera. La explicación que le damos a nuestro hecho sorprendente o novedoso, es decir, X, Y y Z tienen un IQ destacado, es la explicación más a la mano, o que nos parece más viable de acuerdo a nuestros conocimientos o prejuicios. Sabemos esto de la familia Smith, conocemos a esos tres, decimos, deben ser sus hijos. Es como cuando hablamos de un vecino, que lo vemos destacar o que lo vemos que cambia de vida, que eventualmente empieza a tener autos, bienes, o que empieza a vestir de una manera distinta. Y decimos, o pensamos incluso, ¿en qué pasos andará, eh? O incluso llegamos a afirmar, decir, hombre, robar deja. Si se dan cuenta, vemos un hecho sorprendente, los vecinos cambian de forma de vida y sabemos que un cambio repentino solamente proviene por nuestras creencias o prejuicios anteriores y a veces muy confirmados, uno, o porque se dedican a algo que no se dedicaban antes, o porque se ganan la lotería. Y tratamos de hacer esa explicación más a la mano, con los recursos que tenemos, de un hecho que nos sorprende. Pero es una abducción, porque no hay ninguna regla, ninguna liga entre una cosa y otra. Ejemplos. Usted, Watson, como médico, sabe que no hay parte del cuerpo que vale tanto como la oreja. Por regla general, cada oreja es completamente distinta y difiere de todas las demás. Por consiguiente, había examinado las orejas de la caja con los ojos de experto y me había fijado cuidadosamente sus partículas anatómicas. Imagínese, pues, mi sorpresa cuando al mirar a la señorita Cushing me di cuenta que su oreja se corresponde exactamente con la oreja femenina que acaba de inspeccionar. Entonces, la conclusión, es evidente que la víctima era una pariente consanguíneo y seguramente no muy próximo. Es un caso de Sherlock Holmes. Dice, por regla general sabemos que cada oreja es completamente distinta y difiere de todas las demás. Porque sabemos que no hay parte del cuerpo que varíe tanto como una oreja. ¿Qué queremos explicar? Bueno, que dada nuestra inspección de la señora Cushing, nos damos cuenta que su oreja se corresponde exactamente con la oreja femenina que acabamos de inspeccionar. Eso quiere decir que la víctima, es decir, justamente la oreja que encontramos, se parece mucho al que tiene la que corresponde con la señorita Cushing. Y dado que sabemos que no hay parte más anatómica más diferente en el cuerpo que es una oreja, si hay dos que se parezcan, la de señorita Cushing y la de la víctima, concluimos que muy probablemente por abducción, esa oreja de la víctima tiene lazos sanguíneos o es pariente muy próximo de la señorita Cushing.
Es más o menos la misma idea. Sabemos de cierto que las orejas difieren mucho entre sí y eventualmente vemos una oreja de una víctima que se parece mucho a la oreja de la señorita Cushing, concluimos que no puede dar otra razón, otra explicación, sino que la señorita Cushing y la víctima tienen una relación muy cercana, sanguínea, o un parentesco muy cercano. Pero es una abducción, porque no tenemos ningún elemento adicional para decir que de hecho son o fueron familiares o cercanos. Análisis del ejemplo anterior. Hecho sorprende que queremos explicar a quién pertenece la oreja que se halló, quién es la víctima. Conocimiento verdadero es cierto que poseemos, no hay parte del cuerpo que varíe tanto como la oreja. Cada oreja es completamente distinta. Además, la oreja de Cushing se corresponde con la oreja hallada. Conclusión, la víctima es pariente de la señorita Cushing. Es sorprendente, hallamos una oreja. Necesitamos conocer a la víctima. ¿Cuál es el conocimiento verdadero? Que no hay parte del cuerpo que varíe tanto como la oreja. Sin embargo, la oreja hallada se corresponde con la oreja de la señorita Cushing. Conclusión, deben ser parientes. Es una abducción, porque no hay ningún elemento que nos permita afirmar que de hecho son parientes. Es simplemente una hipótesis. Los argumentos abductivos tienen cierto parecido con un argumento deductivo. Sin embargo, en el abductivo la conclusión solo se sigue de manera probable. Es decir, en el abductivo la conclusión es una conjetura. En los deductivos la conclusión, ya lo vimos, se sigue de manera necesaria. No descubren nada nuevo, lo dicho implícita o explícitamente en las preguntas. En el abductivo tenemos un fenómeno que busca una explicación, un efecto que busca sus causas, pero solamente puede ser más o menos probable la relación entre uno y otro. Y en el deductivo tenemos una explicación verdadera de inicio que explica, valga la expresión, o da cuenta de cada uno de los fenómenos o casos particulares de la explicación general. Es decir, dada la causa, los efectos se explican y se dan necesariamente. Ejemplo, si tenemos la causa que dice todos los mamíferos son vertebrados, tenemos a partir de ahí varios efectos que se dan de manera necesaria. Por ejemplo, que la ballena y el tigre son mamíferos y que por ello podemos decir que la ballena y el tigre son vertebrados. Y esto no es una conjetura. Simplemente se sigue de manera necesaria a partir de lo primero. Tenemos la causa, las consecuencias se dan, o si quieren, tenemos la causa y los siguientes son los efectos que se explican por esa causa. Y en el otro tenemos efectos y buscamos sus causas. Es decir, es una relación invertida. Pero cuando tienes efectos y buscas causas, las causas pueden ser miles. La relación solamente probable es una conjetura. Como en el caso de los vecinos. Cambian de modo de vida, visten mejor. En general, tienen una mejor calidad de vida. Y concluimos, bueno, deben dar malos pasos. Es decir, vemos el efecto y buscamos las causas. Y las causas pueden ser miles. Se sacaron la lotería, fueron heredados, lo que sea, pero pueden ser miles. Y esa es una abducción, desde luego.